amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de superdotación intelectual. Hoy vamos a hablar sobre las formas en las que conocemos el tema de las altas capacidades. Hace unos días ha sido el Día Internacional sobre las Altas Capacidades y, como no podía ser menos, ha habido un montón de personas que han empezado a manifestarse en diversos foros para hacernos ver que su conocimiento experto sobre el tema era muy importante. Por eso llevo varios días reflexionando sobre la manera en la que los seres humanos adquirimos conocimiento. Y, como es lógico, los filósofos han tratado este tema extensamente. Voy a hacer un pequeño resumen. El conocimiento puede adquirirse por tradición. Es decir, los vikingos, por ejemplo, creían que existía el más allá, el Valhalla, y que si morían peleando con la espada en la mano, pues llegarían a ese Valhalla, donde habría unas mujeres hermosísimas que les atenderían por el resto de su vida. Lo creían firmemente y ese conocimiento pasaba de padres a hijos. Hoy en día vemos a los vikingos como un pueblo primitivo que creía en cosas que son totalmente fuera de lugar, pero, y sé que me estoy metiendo en un terreno peligroso, una enorme cantidad de la humanidad cree en la existencia de Dios y, que yo sepa, todavía nadie la ha demostrado de una forma fehaciente. Es un acto de fe para mucha gente. Entonces mucha gente te dice: yo creo en Dios. Me parece estupendo que haya gente que crea en Dios, y también me parece estupendo que haya gente que no lo crea. Es decir, no tengo ningún tipo de prueba de la existencia de Dios. Alguien me podrá decir: bueno, Dios existe porque ahí está la creación, pero existen explicaciones alternativas. No voy a entrar en una discusión teológica, simplemente digo que miramos a los vikingos como primitivos porque creían en el Valhalla, y sin embargo hay gente que cree en la existencia de Dios y ni siquiera cree en una sola religión. Es decir, hay gente que cree en un tipo de Dios, hay gente que cree en otro tipo de Dios. Por tanto, el conocimiento por tradición no parece que sea la mejor forma de conocimiento. Tenemos otra forma de conocimiento, que es el conocimiento empírico. El conocimiento empírico supone que yo hago pruebas y entonces detecto, si mediante ensayo y error, si dichas pruebas tienen un efecto, y voy aumentando mi grado de conocimiento en la medida en que dichas pruebas me van llevando a ciertas conclusiones. Este es el conocimiento en el que ha aprendido la humanidad a lo largo de su vida, durante generaciones y generaciones, probando, ensayando cosas. Yo creo que es una forma de conocimiento bastante útil. Si nosotros probamos, por ejemplo, que cortando la madera y puliéndola podemos construir muebles, pues es una acción que nos puede servir para desarrollar toda una tecnología respecto a eso, ¿verdad? Si yo veo que frotando dos piedras hago chispas y puedo provocar fuego, pues eso me va a permitir cocinar alimentos, por ejemplo. Es decir, el conocimiento empírico es un conocimiento que se basa en pulsar la realidad sin establecer una teoría previa, sin establecer ninguna explicación. Simplemente esto funciona de tal forma cuando hago esto, y ya está. Es una forma de conocimiento que yo creo que es bastante superior al conocimiento que nos plantea la tradición. Existe otra forma de conocimiento, que es el conocimiento de opinión de expertos. Es decir, el conocimiento de las sociedades, de esos grupos de ancianos, sabios, que establecen cómo son las cosas, y el resto de la gente de la tribu o del grupo étnico cree en lo que dicen los ancianos. Este conocimiento basado en los expertos es un conocimiento que tiene cierto empaque. Ahora bien, ¿quién es experto? El que es más mayor, el que lleva más tiempo trabajando en algo. Y los expertos son infalibles, los expertos siempre aciertan, los expertos lo saben todo, o simplemente lo llamamos expertos porque llevan más tiempo trabajando en un tema, por ejemplo. Por tanto, es un conocimiento basado en expertos que puede conducirnos a error.
es un conocimiento que no es infalible. También tenemos lo que podríamos llamar el conocimiento filosófico o de razonamiento, que adquiere dos formas, que sería el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo. Mediante el razonamiento inductivo, nosotros lo que hacemos es observar cosas en la naturaleza o en el mundo que nos rodea y establecer leyes en base a esas observaciones que las explican. Establecemos explicaciones a esos fenómenos que estamos observando. El problema de esto es que muchos de los fenómenos que observamos en la naturaleza no son siempre iguales. Por ejemplo, si yo tiro una piedra al aire, es evidente que va a caer, a no ser que esté dentro de una cueva donde haya un campo gravitatorio motivado por, pues la presencia, si esa piedra es metálica, de unas magnetitas que hay ahí, ¿no?, en la cueva, y que hagan que esa piedra pues no funcione exactamente igual. Pero en principio, siempre que tiro una piedra arriba, al aire, suele caer. Por tanto, establezco mediante ese conocimiento que tiene que haber una atracción de la Tierra hacia sus objetos. Vale. Luego habría que demostrarlo esto, pero en principio es una explicación plausible, una explicación que tiene cierto empaque. Y el conocimiento deductivo supone que yo hago modificaciones, experimentos de las cosas que me rodean, y voy viendo cómo funcionan, y de alguna forma establezco esas deducciones en base a no la pura observación y análisis, sino en la manipulación de lo que estoy observando. Y aquí llegamos a la forma de conocimiento que la sociedad humana tiende a valorar más, que es el conocimiento científico, que sería una amalgama un poco de todo esto que hemos dicho antes. Porque a pesar de lo que la gente piense, el conocimiento científico tiene una amalgama de todo tipo de conocimiento. Por un lado, se basa en la tradición, en el sentido de que el conocimiento científico se establece en teorías y esas teorías tienden a perpetuarse en el tiempo, hasta que llega alguien y las desmonta. Es lo que pasó, por ejemplo, con las leyes de Newton. No es que no sean válidas, son válidas en ciertos funcionamientos de la física. En otros funcionamientos, en otros entornos de la física, las leyes de Newton no funcionan igual. Por tanto, toda teoría científica tiene, o toda explicación científica tiene un momento en el que es desmontada o matizada. Por tanto, la tradición opera en ciencia porque somos seres humanos y somos subjetivos y tendemos a repetir las creencias de nuestros ancestros o de nuestros maestros o de la comunidad a la que pertenecemos. También la ciencia se basa en un conocimiento puramente empírico, de ensayo y error. ¿Cuántas veces la ciencia ha avanzado precisamente porque hemos hecho manipulaciones sin saber muy bien lo que estábamos haciendo y de repente hemos descubierto algo? Ahí está mismamente el descubrimiento del grafeno, ¿no? Los dos investigadores que lo estaban estudiando estaban haciendo ciertas operaciones en el laboratorio de escribir con un lápiz encima de un papel celo y observaron cómo brillaba el grafito y ahí establecieron una serie de experimentos que le llevaron al descubrimiento de esto. Descubrimiento de la penicilina, en fin, una serie de descubrimientos que han ocurrido por puro ensayo y error. Por tanto, el ensayo y error opera también en ciencia. Obviamente opera en ciencia el conocimiento inductivo, en el que observamos cosas. En la astronomía, por ejemplo, es una ciencia muy basada en las observaciones, porque nosotros no podemos hacer un experimento a nivel del Sol. Es decir, no puedo decir voy a bombardear el Sol con neutrinos a ver qué pasa. Evidentemente, en ciertos campos científicos el conocimiento suele ser inductivo. En otros campos científicos suele ser deductivo porque, en bioquímica puedo hacer investigación inductiva, pero casi toda la investigación es deductiva, es experimental. Por tanto, la forma de conocer inductiva y deductiva se tienden a complementar. Y en el conocimiento científico nosotros lo que hacemos básicamente es establecer unas hipótesis y validarlas. El conocimiento científico tiene que ser replicable, es decir, tiene que ser repetido y tiene que dar los mismos resultados, pero también se basa en la opinión de expertos. Es decir, ¿quiénes son los expertos? Aquellos que evalúan tus trabajos. Cuando tú mandas un trabajo a publicar, evidentemente los expertos en tu campo lo van a juzgar. Por tanto, el conocimiento científico que tanto ponemos en un pedestal
tiene los mismos fallos que todo tipo de conocimientos, porque en el fondo se debe a la tradición, se debe al empirismo también, se debe en el empirismo el experimento que yo puedo hacer en una situación, aunque sobre la teoría diga que la ciencia es replicable, puede que las condiciones varíen y no me salga lo mismo, y aún así el trabajo ha sido publicado. Se basa también en las dificultades del método inductivo, que es básicamente que yo establezco unas observaciones y esas observaciones me llevan a conclusiones, pero las observaciones también pueden cambiar y también puede haber en un proceso deductivo ciertos fallos. Los fallos del conocimiento científico vienen, por tanto, por la subjetividad del investigador, por el instrumento de medida que no sea el apropiado, porque los evaluadores de tu trabajo no estén muy afinados, etcétera. Es decir, aunque tendemos a poner en un pedestal el conocimiento científico, nosotros tendemos a repetir errores también en el conocimiento científico. Bien es cierto que el conocimiento científico es un intento de sistematizar el conocimiento de una forma un poquito más objetiva o segura, pero los que trabajamos en ciencia, y creo que cualquier persona que sea sincera y trabaje en ciencia dirá, no está exento de fallos el conocimiento científico en absoluto. ¿Y por qué hago esta introducción? Bueno, pues hago esta introducción precisamente por el hecho de que cuando hablamos de altas capacidades hay mucha gente que se dedica a ese campo desde el punto de vista de la investigación y que asume que sus opiniones son infalibles. No existe ningún conocimiento en el que haya una absoluta infalibilidad, ni siquiera el conocimiento científico. Nada es infalible. Yo puedo establecer un descubrimiento como el bosón de Higgs, por ejemplo, dentro del campo de la física, y eso tiene pinta de ser algo bastante general, ¿verdad? Que hay una partícula ligada a la masa, eso afecta al universo entero. Pero a medida que nos acercamos a campos más complejos en su interacción de factores, como puede ser el campo de la vida, la biología en la que trabajo, el conocimiento va a ser todavía más, podríamos decir, ambiguo. Yo puedo establecer una ley general que diga que, por ejemplo, las aves se comunican en la gama del audible, entre 20 Hz y 20.000, porque sus sistemas de emisión de sonido son de tal manera. Sin embargo, hay una excepción que se conozca de un ave que vive en cuevas y parece ser que emite ciertos ultrasonidos. Por tanto, en el campo de la biología siempre hay excepciones. Establecer modelos o reglas generales en biología no es como en física. Bien, si eso pasa en la biología, imagínense ustedes cuando estamos estudiando el ser humano. El ser humano es extremadamente complejo. Las capacidades características de los humanos pueden variar por su genética y ahí somos todavía más complejos porque tenemos un origen híbrido. En nuestro ADN están los denisovanos, están los neandertales y está el sapiens, que se sepa. Entonces, somos híbridos de especies, ya de entrada. Tenemos una influencia indudable de la cultura, que en animales no ocurre de la misma forma. Tenemos una influencia indudable de la educación, que en animales no ocurre de la misma forma. Tenemos influencia del grupo étnico al que pertenecemos, de la sociedad a la que pertenecemos, es decir, hay unas enormes cantidades de fuentes de variación. Por tanto, establecer modelos, reglas generales en las ciencias sociales es muy complejo. Pero es que además ocurre una cosa, y me van a perdonar los que se dedican a ciencias sociales, pero yo trabajo en algún caso con gente que se dedica a las ciencias sociales y no es muy frecuente que conozcan bien los métodos matemáticos o estadísticos. Bien es cierto que hay mucha gente que sí los conoce, pero no es muy frecuente. Y les encanta establecer teorías y reglas, pero cuando te vas a los trabajos y los lees, hemos hecho un estudio con 100 escolares de Wisconsin y nos ha salido esto, y ahora establezco una teoría. Vamos a ver, los escolares de las 2-3 escuelas de Wisconsin que has estudiado puede que tengan unas características totalmente distintas a los de otras escuelas en otras partes del mundo. Encontrar estudios en ciencias sociales basados en miles de individuos analizados no es frecuente.
La mayor parte de estudios se basan como mucho en un centenar. Y claro, establecer leyes que afectan al ser humano, o reglas, o teorías, basándose en muestras tan pequeñas, puede tener sentido si yo estoy estudiando grillos de tal especie, porque tienden a ser más homogéneos los grillos entre sí que los seres humanos. Pero desde luego no tiene por qué ocurrir lo mismo, insisto, con los humanos. Y si hablamos de la inteligencia, nos dicen algunos expertos que encima es un carácter extremadamente poligenético, menos todavía. ¿Y a dónde quiero ir a parar con todo esto? Pues quiero ir a parar al hecho de que si ni siquiera los expertos en la inteligencia humana se ponen de acuerdo en definir qué es la inteligencia, o en definir algo como es el CI, por ejemplo, o en decir si el CI es válido o no, ni siquiera se ponen de acuerdo en la terminología. Recuerdo una vez haberme salido de una sala en la que se estaba hablando de superdotación porque había una confusión tremenda. Unos estaban utilizando sinónimos superdotación alta capacidad, ahora hemos visto que la alta capacidad es superdotación, talentos más precoces. Es decir, ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo en la terminología. No se ponen de acuerdo. Y uno de ellos, o dos o tres, pretenden, el día de las altas capacidades, decir: miren ustedes, escúchennos solos a nosotros, que somos los expertos, y dejen de seguir a todos estos que están con los canales de YouTube. Bien, ahora yo les digo, sin ánimo de polemizar en exceso, ni de atacar a nadie, ni nada parecido, me he cogido uno de estos expertos y he visto su currículum. Nosotros en ciencia utilizamos varias métricas para ver pues el grado de influencia de un investigador. Cuando un investigador está a punto de jubilarse, o es emérito, y se las da de experto mundial, uno, rascando un poco, ve sus baremos de productividad científica y dice: hombre, este señor tiene trabajos citados 800 veces, pero en revistas españolas. En muchos de los baremos internacionales eso no cuenta. Rascas su currículum y ves que el 90% del currículum está hecho en revistas españolas, de habla hispana, que no tienen a lo mejor el comité editor internacional. Ni siquiera son revistas que estén dentro de lo que llamamos nosotros en ciencia la lista de impactos. Son comunicaciones a congreso, son proceedings que llamamos, es decir, libros de actas de congresos, etc. Entonces, estos individuos que se las dan de expertos, ¿expertos en qué? Porque llevas trabajando 50 años en un tema, eres experto. Había un pescadero cerca de donde yo vivía que llevaba con la pescadería abierta muchos años, pero el pescado que vendía era bastante malo y al final tuvo que cerrar. ¿Ese es un experto en el pescado? Pero vamos a otra cuestión. El conocimiento científico hemos dicho que falla también. En el momento en que no se ponen de acuerdo, porque tengo que hacer más caso a un experto que a otro. Y eso de denostar a todos aquellos que estamos haciendo divulgación en YouTube, que no hemos pretendido ir de expertos, simplemente estamos diciendo que estamos dando una visión. Miren ustedes, en mi canal en estos momentos, a fecha de marzo del 2023, hay 2.270 suscriptores. Es decir, hay 2.270 personas que consideran que lo que yo estoy diciendo está de acuerdo con su propia experiencia, porque si no, no me seguirían. Es decir, si yo estoy diciendo algo que está totalmente fuera de la realidad, esas 2.270 personas no me estarían siguiendo. Por tanto, si esas 2.270 personas, que tampoco son muchas, pero son 2.270, consideran que lo que yo estoy diciendo tiene cierta entidad, ¿no es eso igual de válido que los 20 personas que le citan a este experto de promedio en sus trabajos, aunque tenga uno o dos de 800 citas, su índice de citas promedio es de 20? Es decir,
Después de toda una vida de trabajo en un tema en el que él mismo se declara o ellos mismos se declaran expertos, resulta que tus trabajos merecen que haya 20 personas que lo refrenden en promedio. O sea, toda tu actividad investigadora se resume a 20 citas promedio. A ver, yo no sobrevaloro la ciencia. Es decir, para mí la ciencia es un divertimento, es una acción que tiene la misma validez. Sé que estoy diciendo algo que puede parecer inconveniente, pero yo no me planteo el trabajo como científico como un estar siempre dándome laureles a mí mismo. Me lo planteo con el mismo interés que me podría dedicar a la jardinería, es decir, algo que me gusta. Y lo hago porque me gusta y es mi trabajo. Pero no pretendo sentar cátedra con nada. Y menos en el tema de altas capacidades, que no trabajo directamente en él. Lo que sí estoy haciendo es dar una opinión. Y esa opinión parece que hay 2.270 personas que la consideran válida. Para mí eso tiene más valor que esos 20 de promedio. Pero claro, alguien me dirá, es que son 20 expertos. Pero son 20 expertos que han citado a su vez otros 20. Es decir, el hecho de crear un club que llamamos el Club de la Ciencia y que los científicos empecemos a valorar trabajos unos a otros y digamos, sí, este me gusta, este no me gusta, no deja de ser una opinión de expertos. Es decir, el proceso científico no es ni más ni menos que una opinión de expertos. Refinada, pero lo sigue siendo. ¿Y por qué va a ser más experto uno que trabaja en superdotación y no es superdotado que 2.270 personas que sí tienen altas capacidades y están viendo tu canal? Y fíjense que estamos hablando del 2, 3, 4% de la población. Es decir, si yo estuviera hablando de otra cosa un poquito más extendida, si yo tuviera un canal de informática o de política, a lo mejor habría 10.000 suscriptores. Es decir, 10.000 personas que consideran que eso tiene validez. Por tanto, no denostemos ninguna forma de conocimiento porque todas son subjetivas porque están hechas por seres humanos. Y aunque pongamos en un pedestal el conocimiento científico, no deja de tener fallos. Y si los expertos ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos, como me van a venir a mí a decir ahora que nosotros lo que estamos haciendo en redes sociales, todos los que nos dedicamos a la divulgación de altas capacidades, no tiene validez. Si yo pensara que no tiene validez, no lo haría. Pueden estar ustedes seguros de ello. No tengo el más mínimo interés en hacer cosas que nos sirvan. Si lo estoy haciendo es porque sirven. Pero esto me lleva a otro punto. Gran parte del conocimiento científico no es útil directamente. Yo voy a poner un ejemplo. Yo me puedo pasar toda la vida estudiando la microbiología, los microorganismos que hay en los suelos de los bosques. Puedo hacerme un gran experto en el tema. ¿Pero para qué voy a usar eso? Nosotros en el tema de la superdotación necesitamos conocimiento útil. Si yo estudio la microbiología del bosque y lo aplico a la agricultura, cogiendo esos microorganismos, replicándolos en el laboratorio y trasladándolos a un cultivo agrícola, estoy haciendo algo útil con ese conocimiento. Pero si yo me dedico a la taxonomía de microorganismos forestales, durante toda la vida acumularé mucho conocimiento, pero de ese conocimiento, ¿cuánto se va a aplicar realmente de forma útil? Y esto nos lleva a un punto importante. En el tema de la superdotación, nosotros, las personas que tenemos este perfil, lo que necesitamos es menos conocimiento docto, académico e inútil y más sentido de la realidad. Si los expertos estuvieran haciendo cosas realmente útiles, no sería necesario que personas como yo estuviéramos hablando de este tema, porque nosotros a lo que vamos no es a la teoría académica, sino a la explicación que a otra persona que está ahí al otro lado le pueda servir para mejorar su vida. Es decir, nosotros lo que intentamos es lo mismo que hace esa persona que saca los microorganismos del suelo del bosque y se los lleva al cultivo agrícola. Nosotros lo que intentamos es usar el conocimiento que está más o menos consensuado o parte del conocimiento que a nosotros nos parece que es real
basándonos en nuestro empirismo y proyectándolo para que otras personas nos digan si eso les resulta útil. ¿Y saben lo curioso? Que cuando yo empecé con este tema y empezamos a colaborar entre varias personas que nos dedicamos a la divulgación, a mí me sorprendió que estábamos de acuerdo en casi todo. Y no era una cuestión de afinidad emocional, como se critica. No es que esta gente se basa en emociones, no es eso. Como si las emociones no fueran válidas también, como fuente de conocimiento. ¿Qué pasa? ¿Que solo el aparatito de medida es válido? También podemos medir emociones, ¿no? Ahí está toda la ciencia de la conducta. Psicología, etología, etc. En definitiva, y voy al grano. Yo lo que creo es que hay mucho prepotente suelto, mucho ególatra, que le encanta el autobombo, le encanta ir por la vida, yo soy el gran experto. Y lo terrible, y lo hemos hablado en otros vídeos, concretamente el vídeo del academicismo malintencionado, que podéis ver en mi canal, lo que, de marcianos y terrícolas, lo que a mí me produce una enorme tristeza es que detrás de estos expertos realmente lo que hay son intereses ideológicos, religiosos, yo diría que hasta sectarios, por vendernos una visión distorsionada de las altas capacidades. No se puede entender este perfil si no lo tienes. Es algo tan evidente. Puedes hacer miles de experimentos, puedes hacer miles de observaciones, pero el ser humano es demasiado complejo y tú no puedes entender algo si tú no eres parte de esa realidad. Y entonces nos sale en el argumento de decir, tú puedes ser diabético y no entender la diabetes. Por supuesto, yo puedo ser diabético y no entender qué es la diabetes, pero siendo diabético puedo ayudar a otros diabéticos a que mejoren su vida, y nosotros estamos en eso. No estamos en el conocimiento académico, insisto, que no nos sirve para nada. Estamos en el conocimiento que nos sirve. En la medida en que ustedes, expertos, se pongan de acuerdo y nos den teorías, si esas teorías o explicaciones no están en consonancia con nuestra experiencia, con nuestra realidad, van a ser desechadas. Y yo les diría, cuando estos expertos en ciencias sociales establecen teorías, si no se basan en realidades, solo en mediciones parciales, no nos sirven. Es decir, a mí que me digan que el CI no existe, o porque fluctúa mucho, claro que fluctúa, pues miren ustedes qué curioso, que yo siempre que repito el mismo test me sale lo mismo. Es decir, claro que fluctúa el CI, pero dentro de ciertos márgenes. Es que es algo tan ridículo como decir que la temperatura no existe porque fluctúa, o que la radiación solar no existe porque fluctúa. La inteligencia, evidentemente, primero el CI es una medida imperfecta de la inteligencia, pero es la única que tenemos. Tenemos otras, pero bueno, es la que más se usa, ¿no? Claro que fluctúa. A la primera hora de la mañana tengo sueño y estoy menos avispado, y a última hora de la noche también. Claro que fluctúa, pero evidentemente es una medida con un margen de variación, es decir, una media más o menos una desviación estándar. Si a una persona le pasa una prueba de CI y me da un 130 más menos 5, pero no me da un 130 más menos 200. Por tanto, hay un margen de fluctuación. Se dan ustedes cuenta, como no saben, no tienen base matemática muchas de estas personas que se llaman expertos. Es decir, da la sensación como que en ciencias sociales hay mucha gente que es pensadora, establecedora de modelos y de teorías, que luego trata de refrendar con unas pocas observaciones, pero no tiene una visión matemática, no tiene una visión realmente científica, aunque ellos se basen o digan que son científicos. Y me van a caer tortas por decir esto, pero me da exactamente igual. Aquí estamos para hablar de realidades, no estamos hablando para caer bien al personal, estamos hablando para ser útiles a la verdad, y sea cual sea, tratar de descubrirla. No estamos para darnos autobombo, no estamos para decir lo importantes que somos, no estamos para nada de eso. Precisamente, si estos expertos no fueran tan insolventes como expertos, muchas personas como yo no estaríamos haciendo esto. Así que reflexiona
Y lo único que os voy a decir, adquirir el conocimiento vuestro particular sobre este tema en base a vuestra propia experiencia y a lo que leáis, pero no penséis en Mesías, y menos en ciencias sociales. Si a mí me viene un físico a demostrar que el bosón de Higgs existe y es una partícula ligada a la masa, yo lo voy a creer. Pero si me viene un tipo de ciencias sociales a decir que el CI no existe, yo no lo voy a creer, porque a medida que nos acercamos del campo físico al campo humano, las variaciones son todavía mayores. Así que, insisto, el conocimiento basado en opinión de expertos, que es lo que estos señores nos quieren hacer entrar en la cabeza, no me vale. Frente a eso yo pongo mi conocimiento personal, empírico, de ensayo-error, de leer libros y ver si están de acuerdo con mi experiencia. Y hay muchos expertos y muchas teorías en cualquier campo científico que son desmontadas porque precisamente la experiencia demuestra que no son válidas en todos los contextos. El conocimiento científico es un conocimiento de aproximación paulatina a la realidad. Si una teoría no está bien confrontada con la realidad, no me sirve, aunque lo diga fulano que tenga una barba así de grande. Me da exactamente igual. Un saludo y hasta otra. Chao.